Hay mujeres que después de cierto punto simplemente no pueden ser tocadas. No porque se hayan vuelto frías. No porque hayan cerrado el corazón. No porque ya no sientan. Sino porque llegaron a un lugar dentro de sí mismas donde el dolor de los demás ya no las destruye. Donde la manipulación ya no encuentra entrada. Donde la culpa, la lástima y el miedo al abandono dejaron de ser palancas que alguien más puede usar contra ellas. Ese lugar tiene un nombre: la etapa Sofía. Y si en este momento estás escuchando esto y algo en tu interior se mueve, si hay una parte de ti que reconoce de qué estamos hablando, aunque todavía no tengas las palabras exactas para describirlo, quédate. Porque lo que vamos a hablar hoy puede ser el video más importante que hayas visto sobre tu propio proceso. Si eres nueva en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Aquí hablamos de psicología emocional, narcisismo y el proceso de recuperación de la mujer empática con una profundidad que raramente encontrarás en otro lugar. Sofía. En griego antiguo, esa palabra significa sabiduría. No la sabiduría de los libros. La sabiduría que solo viene de haber vivido algo que te rompió y haber decidido, de todas formas, seguir siendo tú. La etapa Sofía no es un título que alguien te otorga. No es algo que se estudia ni que se declara. Es una transformación silenciosa que ocurre después de que la empática ha pasado por suficiente. Después de que ha dado demasiado. Después de que ha intentado salvar a personas que no querían ser salvadas. Después de que ha absorbido el dolor de los demás hasta quedar vacía. Después de que ha tocado fondo en su propio agotamiento. Y en ese fondo, algo cambia. No de manera dramática. No con un discurso. No con una confrontación épica que finalmente pone todo en su lugar. Cambia de manera silenciosa, casi invisible. Como cuando el agua que ha estado hirviendo durante horas finalmente comienza a enfriarse, no porque perdió su naturaleza, sino porque encontró su temperatura real. La mayoría de las empáticas nunca llega a esta etapa. Y es importante entender por qué, porque esa comprensión es parte del camino. La empática, por su propia naturaleza, tiene una capacidad extraordinaria para sentir lo que otros sienten, para percibir el dolor detrás de las palabras, la inseguridad detrás de la arrogancia, la herida detrás de la agresión. Y esa capacidad, que en el contexto correcto es uno de los dones más poderosos que un ser humano puede tener, en el contexto equivocado se convierte en una trampa. Porque si puedes sentir el dolor de alguien, es muy difícil no querer aliviarlo. Si puedes ver la herida detrás de la crueldad, es muy difícil no querer sanarla. Si puedes percibir la necesidad detrás de la manipulación, es muy difícil no querer cubrirla. Y así, la empática termina en ciclos que se repiten. Ciclos de cuidado excesivo. Ciclos de sacrificio que nunca son suficientes. Ciclos de culpa cuando las cosas salen mal. Ciclos de intentar salvar a personas que en realidad no están buscando ser salvadas, sino ser alimentadas. La mayoría de las empáticas permanece atrapada en esos ciclos durante años. Algunas durante décadas. No porque sean débiles, sino porque nadie les dijo que cuidar de todos los demás antes que de sí mismas no es virtud. Es agotamiento disfrazado de amor. Dime en los comentarios, ¿te reconoces en ese ciclo? ¿Hay alguien en tu vida por quien has dado demasiado durante demasiado tiempo? Escríbelo. Porque lo que vas a leer en las respuestas va a hacerte sentir que finalmente no estás sola en esto. Llegar a la etapa Sofía exige algo que la mayoría de las empáticas tarda mucho tiempo en permitirse: pérdidas. Pérdidas reales. La pérdida de relaciones que creía que eran amor. La pérdida de versiones de sí misma basadas en la aprobación de los demás. La pérdida de la ilusión de que si das suficiente, si amas suficiente, si te sacrificas suficiente, las personas finalmente te elegirán. Esas pérdidas duelen. Duelen de una manera que no tiene palabras exactas. Pero son el precio de entrada a la única versión de ti misma que nadie en el mundo va a poder volver a lastimar. Y cuando una empática finalmente llega ahí, cuando entra en la etapa Sofía, algo en ella se vuelve diferente de una manera que los demás perciben antes incluso de entenderlo. Especialmente los manipuladores. Especialmente los narcisistas. Porque para ellos, la empática en la etapa Sofía no es simplemente alguien que cambió. Es alguien que se volvió inaccesible.
Alguien cuyas reacciones ya no pueden predecir. Alguien a quien ya no pueden tocar donde antes siempre podían. Y eso, para un narcisista, es la peor noticia posible. ¿Por qué? Porque el narcisista no construye su poder sobre la fuerza. Lo construye sobre el acceso emocional que tiene a ti. Sobre conocer exactamente qué te duele, qué te hace sentir culpable, qué te hace tener miedo. Sobre tener el mapa de tu mundo interior y saber exactamente qué botones presionar para obtener la reacción que necesita. Cuando una empática entra en la etapa Sofía, ese mapa deja de funcionar. Y lo que ocurre después, tanto en ella como en él, es lo que vamos a explorar en profundidad en este video. Existe una confusión que aparece casi siempre cuando alguien observa a una empática que ha llegado a la etapa Sofía. La confusión es esta: creer que lo que ven es frialdad. Distancia. Una mujer que se endureció después de demasiado dolor y construyó muros tan altos que ya nadie puede entrar. Y entiendo por qué se confunden. Desde afuera, la empática que ha trascendido y la empática que simplemente se endureció pueden parecer similares. Las dos ponen límites. Las dos no se derrumban ante las provocaciones. Las dos parecen inalcanzables emocionalmente para ciertas personas. Pero la diferencia entre las dos es absoluta. Y entenderla puede cambiar completamente cómo entiendes tu propio proceso. La empática que se endureció cerró el corazón por miedo. Construyó muros porque el dolor fue demasiado y no encontró otra manera de sobrevivir. Todavía reacciona, aunque intente ocultarlo. Todavía siente rabia cuando tocan sus heridas antiguas. Todavía necesita demostrar que está bien para convencerse a sí misma de que es verdad. Carga una armadura. Y las armaduras pesan. Y las armaduras comunican exactamente lo que intentan ocultar, que hay algo dentro que todavía puede ser herido. La empática que ha trascendido no lleva armadura. No la necesita. No porque sea invulnerable en el sentido de que no siente, sino porque ha llegado a un lugar donde lo que siente ya no determina lo que hace, donde puede observar el dolor sin hundirse en él, donde puede percibir la manipulación sin caer en ella, donde puede amar profundamente sin perderse en el proceso. La diferencia más visible, la que los demás perciben primero aunque no entiendan que la causa, es esta: la empática endurecida todavía reacciona. La empática que ha trascendido simplemente elige. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene es la parte que más personas necesitan escuchar y que casi ningún video explica con esta profundidad. Entonces, ¿cómo sabes si ya estás entrando en la etapa Sofía? Porque hay señales. Y son más concretas de lo que imaginas. La primera señal es que empiezas a detenerte en medio de una discusión y simplemente te marchas. Sin necesitar tener la última palabra. Sin necesitar que el otro entienda tu punto. Sin el impulso de explicarte hasta quedar exhausta. Simplemente reconoces que la conversación no tiene a dónde ir útil y te retiras. No con rabia, con claridad. Y eso, para alguien que durante años no podía salir de un conflicto sin haberlo resuelto completamente, representa un cambio monumental. La segunda señal es que escuchas una crítica y en lugar de dolor, sientes curiosidad. No siempre. No con todo el mundo. Pero hay momentos en que alguien dice algo que antes te habría destrozado por horas y ahora simplemente te preguntas: ¿hay algo verdadero en esto que me sirva? Y si la respuesta es no, lo sueltas. Sin drama. Sin proceso de 2 días intentando digerir el comentario. Lo escuchas, lo evalúas y lo dejas ir. Esa capacidad de filtrar sin reaccionar automáticamente es una de las señales más claras de que algo fundamental está cambiando en tu interior. La tercera señal es que comienzas a poner límites sin pedir disculpas después. Este es uno de los más reveladores, porque durante mucho tiempo la empática pone límites con culpa. Dice que no y luego pasa horas justificando por qué dijo que no. Pone una distancia necesaria y luego se pregunta si fue demasiado lejos. Protege su tiempo o su energía y luego siente que debería haber dado más. En la etapa Sofía, ese ciclo se interrumpe. El límite se pone porque es correcto, no porque se pueda defender ante un tribunal de los demás. Y una vez puesto, no necesita ser explicado, justificado ni negociado. La cuarta señal es la más profunda de todas, y también la más difícil de describir.
Dejas de intentar convencer a las personas de tu valor. Durante mucho tiempo, la empática opera desde un lugar donde necesita demostrar que merece ser elegida, que es suficiente, que su amor es real, que sus intenciones son buenas, que no merece el trato que recibe. En la etapa Sofía, esa necesidad desaparece, no porque ya no le importe lo que los demás piensan, sino porque su sentido de valor ya no depende de la validación externa. Ya sabe lo que vale. No necesita que nadie más se lo confirme. ¿Y sabes qué es lo más paradójico de todo esto? Que en el momento en que dejas de buscar la aprobación de los demás, algunos de los demás empiezan a acercarse de maneras que antes no lo hacían. No todos. Pero los que se acercan desde ese nuevo lugar son los que realmente pueden estar. Dime en los comentarios, ¿reconoces alguna de estas señales en ti? ¿Hay alguna que sientas que ya vives y otra que todavía estás construyendo? Quiero leer exactamente dónde estás en este proceso porque cada respuesta es diferente y todas son válidas. Hay una quinta señal que quiero mencionar, porque es la que más sorprende a las empáticas cuando la reconocen en sí mismas. Empiezas a sentirte cómoda en el silencio propio. No el silencio que buscas porque estás agotada de relacionarte, sino el silencio que eliges porque en él encuentras algo que antes solo encontrabas en los demás: paz. La empática que todavía está en los ciclos de cuidado excesivo necesita del otro para sentirse completa. Necesita la conversación, la conexión, la validación constante. El silencio le incomoda porque en él aparecen preguntas que no sabe cómo responder. En la etapa Sofía, el silencio se convierte en casa. Y desde esa casa, todo lo que sigue se ve diferente. Hay algo que los videos sobre narcisismo raramente dicen con suficiente claridad. Y es esto: para el narcisista, la empática no es una persona. Es un recurso. No lo digo para generar rabia, aunque entiendo completamente si lo que sientes al escucharlo es exactamente esa. Lo digo porque entenderlo con precisión es lo que te permite dejar de intentar ser comprendida por alguien que estructuralmente no puede verte de otra manera. El narcisista construye toda su dinámica relacional sobre el acceso emocional. Necesita poder provocarte, necesita poder herirte, necesita poder activar tu culpa, tu miedo, tu necesidad de ser amada. No porque sea consciente de ello en la mayoría de los casos, sino porque sin esas reacciones, su sentido de poder y control se desvanece. Y la empática, con toda su capacidad de sentir, con toda su tendencia a asumir responsabilidad emocional por los que le rodean, con toda su historia de poner a los demás antes que a sí misma, ha sido históricamente el recurso perfecto para ese sistema. Hasta que llega a la etapa Sofía. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Porque lo que voy a describir a continuación es algo que cambia para siempre la manera en que entiendes la dinámica entre la empática y el narcisista. Cuando la empática entra en la etapa Sofía, algo en la dinámica se fractura de manera que el narcisista no puede reparar, por más que lo intente. ¿Por qué? Porque el narcisista opera con un mapa que construyó a lo largo del tiempo que ha tenido acceso a ti. Un mapa que incluye exactamente qué palabras te hacen sentir culpable, qué silencios te generan ansiedad, qué amenazas te hacen ceder, qué gestos de ternura te hacen bajar la guardia justo cuando habías decidido distanciarte. Ese mapa fue construido sobre una versión de ti que ya no existe. Y cuando intenta usarlo, cuando presiona los botones que siempre funcionaron, algo falla. No obtiene la reacción que espera. No obtiene las lágrimas, la justificación, el ruego, la rendición. Obtiene algo que no sabe cómo procesar: calma, o silencio, o una mirada que lo ve completamente sin reaccionar ante lo que ve. Y eso, para el narcisista, es desorientador de una manera que va mucho más allá de la frustración ordinaria. Es desorientador porque ataca directamente la base sobre la que construyó todo su poder en esta relación. Lo que ocurre después sigue siempre uno de dos patrones. Y conocerlos de antemano es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. El primer patrón es la escalada. Cuando las tácticas habituales fallan, el narcisista no concluye que sus tácticas no funcionan. Concluye que no las está aplicando con suficiente intensidad. Así que las intensifica. Las provocaciones se vuelven más directas. Los ataques más crueles. Los intentos de activar la culpa más elaborados.
Puede recurrir a terceros para transmitir mensajes. Puede intentar afectar tu imagen o tus relaciones cercanas. Puede aparecer después de un periodo de silencio con una vulnerabilidad calculada diseñada para activar exactamente tu instinto más profundo, el de sanar al que sufre. Este patrón de escalada es el más peligroso, no porque tenga más poder real, sino porque puede confundirse con cambio genuino. La intensidad emocional que genera puede parecer pasión, arrepentimiento, profundidad. No lo es. Es el sistema que está siendo presionado al máximo porque está fallando. Dime en los comentarios, ¿reconociste ese patrón de escalada en alguna relación que tuviste? ¿Hubo un momento en que justo cuando ibas a alejarte, las provocaciones o las demostraciones de amor se intensificaron? Escríbelo porque entender ese patrón puede proteger a alguien más que está en esa situación ahora mismo. El segundo patrón es la desaparición. Cuando la escalada no funciona, cuando incluso el máximo esfuerzo no logra reactivar la dinámica que necesita, algunos narcisistas simplemente se retiran. No porque hayan procesado lo que ocurrió, no porque hayan reconocido el daño que causaron, sino porque sin acceso emocional, sin la posibilidad de alimentarse de tus reacciones, la relación ha dejado de ser útil para ellos. Y se van a buscar otro recurso. Esto duele de una manera particular, porque a veces puede interpretarse como que finalmente te dejaron en paz. Y en cierta forma lo es. Pero también puede activar exactamente la herida que el narcisista siempre supo cómo usar, la sensación de no ser suficiente para que alguien se quede. La empática en la etapa Sofía puede sentir ese dolor, puede reconocerlo, puede honrarlo, pero ya no lo interpreta como evidencia de su falta de valor. Lo interpreta como evidencia de que el sistema que dependía de su herida ya no tiene acceso a ella. Y esa diferencia en la interpretación lo cambia todo. Hay algo más que ocurre cuando la empática llega a esta etapa que muy pocas personas describen, y que puede ser la parte más liberadora de todo este proceso. El narcisista se vuelve transparente. No en el sentido de que desaparece. En el sentido de que sus movimientos se vuelven predecibles de una manera que antes no lo eran. La empática en la etapa Sofía ya no necesita analizar durante horas lo que significa cada gesto, cada silencio, cada cambio de humor. Lo ve, lo reconoce, y simplemente elige no jugar. No con rabia, no con desprecio, con la tranquilidad de alguien que ya entiende las reglas del juego y ha decidido que no es un juego en el que quiere participar. Llegamos al momento más importante de este video. El camino. Porque hablar de la etapa Sofía sin hablar de cómo se llega hasta ella sería como describir la cima de una montaña sin mencionar que hay que escalarla. Y el camino hacia la etapa Sofía no es cómodo. No es lineal. Y no se parece en nada a lo que la mayoría imagina cuando piensa en crecimiento personal. No llega con un momento de revelación. No llega después de leer el libro correcto o de tener la conversación que finalmente pone todo en orden. No llega porque alguien más te lo explique de la manera correcta. Llega después de elecciones. Elecciones dolorosas, repetidas, hechas una y otra vez en momentos donde elegir lo correcto para ti significa perder algo que amabas. El primer paso, el que nadie quiere escuchar, es este: tienes que dejar de preguntarte qué hice mal. Esa pregunta, que parece reflexiva y responsable, en muchos casos es una trampa. No porque la responsabilidad personal no importe, sino porque en el contexto de una relación con alguien que usa tu empatía como herramienta, esa pregunta tiene una función que no tiene nada que ver con el crecimiento. Tiene la función de mantenerte ocupada mirando hacia adentro cuando el problema estaba afuera. De hacerte sentir que si encuentras la respuesta correcta, si te corriges lo suficiente, si cambias lo que sea necesario, el resultado va a ser diferente. No va a ser diferente. No porque tú no puedas cambiar, sino porque lo que necesitaba cambiar no estaba en ti. Suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que voy a decirte en los próximos minutos es lo que muchas personas necesitan escuchar durante años antes de que alguien se los diga con esta claridad. El segundo paso en el camino hacia la etapa Sofía es el duelo. No el duelo ordinario. El duelo profundo, el que raspa el fondo, el que te obliga a sentir en lugar de analizar. El duelo de relaciones que nunca fueron lo que parecían.
de versiones de ti misma que construiste para ser elegida por alguien que en realidad nunca iba a elegirte de la manera que necesitabas, de creencias sobre el amor que te decían que si daba suficiente, si era suficiente, si aguantaba suficiente, algo iba a cambiar. Ese duelo no se puede acelerar, no se puede saltear, no se puede procesar en una semana de retiro espiritual o en 3 meses de terapia si no estás dispuesta a sentir realmente lo que hay debajo. Pero en ese duelo, si te permites atravesarlo de verdad, hay algo que ninguna otra experiencia puede darte: claridad. Una claridad que no viene de la mente. Viene de haber tocado fondo y de haber visto con absoluta precisión que estuvo ocurriendo en realidad todo este tiempo. ¿Quién eras? ¿Quién era él? ¿Qué función cumplías en el sistema que construyeron juntos? ¿Y qué parte de ti participó en ese sistema porque necesitaba algo que nunca iba a encontrar allí? Esa claridad duele, pero también libera de una manera que nada más libera. El tercer paso es el silencio elegido. La mayoría de las empáticas llega a un punto en el proceso de sanación donde el mundo exterior le exige seguir siendo la misma, disponible, comprensiva, dando. Y hay una voz interna que sabe que necesita tiempo para reconstruirse, pero que siente culpa cada vez que no cumple con esa expectativa. El silencio elegido es la práctica de dar ese tiempo sin pedir permiso. No explicarle a todos por qué necesitas espacio. No justificar por qué este periodo tu energía va hacia adentro en lugar de hacia afuera. Simplemente elegirlo. Y sostenerlo incluso cuando la incomodidad de los que te rodean intenta convencerte de que estás equivocada. Ese silencio no es abandono. Es construcción. Y en ese silencio es donde la etapa Sofía se consolida de verdad. Dime en los comentarios, ¿estás en alguno de estos pasos ahora mismo? ¿En el duelo? ¿En el silencio? ¿O sientes que ya estás del otro lado? Quiero saber dónde estás porque este canal existe para acompañar exactamente ese proceso. El cuarto paso, el último, es el más contraintuitivo de todos. Es la decisión de ser fiel a ti misma incluso cuando eso te cuesta lo que más amabas. No estoy hablando de indiferencia. No estoy hablando de dejar de amar. Estoy hablando de algo mucho más específico y mucho más difícil. Estoy hablando del momento en que elegir tu propia integridad significa perder una relación que todavía amas. Significa decepcionar a alguien que todavía te importa. Significa soltar una versión de ti misma que durante años fue la única manera que sabías de ser. Ese momento, ese acto de lealtad profunda hacia ti misma, es el último umbral. Y las empáticas que lo cruzan no regresan al lugar anterior. No porque hayan cerrado el corazón, sino porque desde el otro lado, el corazón que tienen es diferente. Es un corazón que aprendió que puede amar sin perderse, que puede dar sin vaciarse, que puede conectar sin necesitar al otro para estar completa. Eso es la etapa Sofía. No es el final del camino. Es el comienzo de uno completamente distinto. Y hay algo que espera en ese camino, algo sobre lo que vamos a hablar en el próximo video, que tiene que ver con lo que la empática en la etapa Sofía comienza a atraer hacia su vida. ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué tipo de personas? ¿Y por qué el amor que llega después de este proceso no se parece en nada al amor que conocía antes? No te lo pierdas. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana, porque ese video puede ser exactamente lo que necesitas para entender que lo mejor de tu historia todavía no ha sido escrito. Hasta el próximo video.